Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Marixa, por esa presentación. Como decía Marixa, mi nombre es Natalia García. Hoy hago parte de la formación que van a recibir ustedes para el uso de los laboratorios virtuales de aprendizaje Cloud Labs, y esta es nuestra segunda sesión. En la primera sesión vimos qué era Cloud Labs y vimos un laboratorio. En esta oportunidad vamos a ver dos laboratorios más en el área de matemáticas. Voy a apagar mi cámara para que sea más fácil el compartir pantalla, para que ustedes puedan ver bien con una calidad alta los simuladores. Les cuento, si desean ver, tienen preguntas, inquietudes durante la capacitación, pueden activar su micrófono y hacerlo. Y si las desean hacer al final, también lo pueden realizar, o las desean colocar en el chat de esta videollamada. Voy a proceder a compartir y me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla. Bueno, les voy a compartir en el chat el link de ingreso a la plataforma Cloud Labs para Uniminuto. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que para el ingreso de ustedes siempre se van a encontrar con un botón de Uniminuto. Si ustedes ingresan sin el link de Cloud Labs /Uniminuto, no van a poder acceder a esta visualización que tienen acá en este momento, porque los va a dirigir a otra plataforma en la cual ustedes no tienen acceso. Cuando ingresen aquí, siempre van a ver este botón, le dan clic ahí y pueden ingresar con su correo institucional y contraseña. Esto los va a direccionar a la plataforma principal de Cloud Labs, en la cual ustedes se van a encontrar con los laboratorios. Acá se me direccionó mal, entonces voy a hacer acá. Entonces van a tener acceso a los laboratorios y a las 9 áreas en las que ustedes tienen acceso. El día de hoy vamos a hacer una práctica en primera instancia de triángulos y funciones y razones trigonométricas, en la cual vamos a realizar el laboratorio de mantenimiento en el puente de Londres. Entonces voy a hacerles acá un paso a paso de cómo ingresar a él para que puedan tener una visualización de cómo se ven Cloud Labs. Acá vamos a esperar, está cargando un poco lento el internet. Entonces acá tenemos correo y contraseña, ingresamos. Esta es una plataforma a la cual nosotros tenemos acceso, pero la de Uniminuto va a contar con mi cuenta y laboratorio, ¿cierto? Entonces van a laboratorios y para ingresar ustedes para ingresar al laboratorio de hoy van a ingresar a la parte de matemáticas 2 y vamos al área de triángulos y razones trigonométricas. Damos el ingreso. Y el día de hoy vamos a hacer el simulador de mantenimiento en Puente de Londres. Como les explicaba en la sesión principal, ustedes se encuentran acá con las simulaciones y las unidades de aprendizaje. Las unidades de aprendizaje son todo el concepto teórico que se utiliza para desarrollar los simuladores, ¿cierto? En este caso contienen contenido teórico y práctico para que los estudiantes puedan recordar lo que se ha visto durante las clases presenciales o virtuales con el docente guía que tienen dentro de sus aulas. Damos clic en este de mantenimiento de un puente de Londres. Si desean saber qué contiene este simulador, entonces es un simulador de razones trigonométricas y aquí nos van a dar una descripción básica. Dice que en esta simulación se deberán aplicar las razones trigonométricas para lograr determinar los catetos del triángulo que se forman cuando se eleva el puente. Entonces dice que el objetivo de esta práctica será el poder determinar las dimensiones de los barcos que posiblemente pasarán por él. ¿Por qué es importante esta descripción? Porque les da a ustedes el entendimiento de qué se va a desarrollar dentro del simulador y si lo pueden utilizar dentro de lo que ustedes están dando en su aula de clase.
Entonces aquí le damos abrir, en el botón de abrir le damos clic y aquí nos direcciona al simulador. Yo acá ya lo tengo abierto, entonces vamos a ir a este que tengo aquí. El simulador siempre les va a mostrar una situación o problema que está dentro del simulador que va a tener que resolver el estudiante para que pueda realizar su simulador, ¿cierto? Entonces siempre va a haber una descripción de qué va a pasar en él o qué está aconteciendo y qué función voy a realizar yo como estudiante para que se pueda el simulador hacer de una manera eficiente. Entonces hablan de que en el famoso puente de Londres sufrió un fallo mientras estaba siendo elevado para el paso del tráfico fluvial. Las naves, secciones que se elevan del puente se detuvieron cuando el ángulo de elevación era de 30,5 grados. Puesto que hay mucho tráfico fluvial, tú como ingeniero mecánico tienes que determinar la altura máxima y el ancho máximo en la parte alta. Entonces dice que deben tener los barcos que deseen cruzar por debajo del puente. Además, debes calcular el ángulo de depresión de las naves respecto de la torre del puente. Para esto cuentas con un plano del puente que se encuentra dibujado a una escala de 1 a 150. Sobre este plano debes tomar las medidas correspondientes y calcular las dimensiones máximas toleradas para el paso de los barcos, teniendo en cuenta el ángulo de elevación en el que quedó el puente. Recuerda que el plano está en una escala reducida y debes dar las medidas reales permitidas para los barcos que necesitas cruzar por debajo del puente. Entonces aquí nos dicen que el puente de Londres tuvo un fallo y nos dieron unos datos importantes. Nos dieron un ángulo de elevación, ¿cierto? Que era de 30,5 grados y también nos dijeron que ese plano que nos están dando está a una escala de 1 a 150. Y esto lo debemos de escalar para dar los datos reales para que pueda continuar el tráfico fluvial, ¿cierto? Y se pueda elevar bien el puente. Eso es lo que nos dijeron aquí. Entonces, ¿con qué nos encontramos dentro del simulador? Nos encontramos sin notas, nos encontramos con unas partes que están titilando. Esas partes activas siempre nos muestran qué es el proceso que debemos de seguir. Sin embargo, en algunas ocasiones es importante ver el procedimiento. Si se desea ver el procedimiento dentro del simulador, vamos a la parte izquierda de la pantalla y vemos unos botones. Estos botones son de ayuda también para el desarrollo de la simulación. En el primer botón le damos clic y nos encontramos con la situación o problema. En el segundo nos encontramos con el procedimiento, el cual nos muestra qué debemos de realizar mientras estamos haciendo nuestra práctica. Y en el tercer botón nos encontramos con unas ecuaciones. Estas ecuaciones, como no hemos leído qué hay que desarrollar ni hemos visto el procedimiento, seguramente estas ecuaciones nos van a ayudar a realizar nuestro simulador. Entonces, el procedimiento lo podemos encontrar en este botón y también lo podemos encontrar en manera de PDF en el segundo botón de la parte superior. Este simulador aquí, este procedimiento aquí es mucho más visual para las personas que deseen tener como esa parte visual que sea para ellos más fácil desarrollarlo, se tiene de ese modo y también lo tenemos de una forma más amplia en nuestro tercer botón, ¿cierto? Entonces, tenemos tres opciones para ver el procedimiento y de qué necesitamos realizar. Entonces, el procedimiento siempre nos muestra el equipo de laboratorio. Entonces, con el equipo de laboratorio, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a realizar dentro del simulador? Entonces, nos dice que está una regla graduada, un plano del puente de Londres, está la calculadora y está un celular. Ahora dice, ¿qué debemos de realizar en el procedimiento? Para mí es más fácil utilizar este tercer botón, este cuarto botón, perdón, que es mirar, que es más fácil visualmente. Entonces, ya hicimos la identificación de los materiales que hay dentro de él.
Hay un plano del puente de Londres, una regla graduada, una calculadora y una lupa. Y en el segundo paso nos dicen que debemos de tomar unas medidas. Entonces nos dicen que hay que presionar sobre el plano para obtener una vista más ampliada de la sección central del puente. La segunda parte nos dice que nota que al elevarse las naves del puente, cada una de ellas forman un triángulo con respecto a la horizontal del puente. Entonces vamos a mirar este procedimiento cuando damos clic en él. Entonces vimos que se formó el triángulo que se mencionó en el procedimiento. Ahora vamos a mirar que continúa. Dice que arrastra y suelta la regla para medir la distancia entre los dos vértices que forman las naves del puente. Longitud del puente entre las torres. Esta distancia corresponde a la sumatoria de las longitudes de las dos hipotenusas formadas por los triángulos. Ahí tenemos un dato importante que es ver cómo es el desarrollo de las medidas que vamos a tomar. Entonces nos dice, toma nota de estos valores. Entonces, aquí vemos que está la parte activa, que es la regla. Entonces damos clic en ella y vemos que al moverlo por la pantalla también aparece una zona activa. Ahí es donde yo debo dejar la herramienta para poder continuar con el proceso de laboratorio. En todos los simuladores Cloud Lab se van a encontrar con estas zonas activas, esto generándoles más facilidad a los estudiantes para que hagan el procedimiento, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tomar la medida de esta distancia del puente de un lado a otro. Entonces, si se desea tomar las medidas, tomar los datos, dentro de los botones hay una libreta, la cual contiene unas hojas en donde yo puedo ir escribiendo los datos que estoy tomando. En esta libreta se van a encontrar siempre en todos los simuladores con 4 preguntas, las cuales les van a servir a ustedes como docentes de retroalimentación, de saber si sus estudiantes entienden el concepto o lo que están realizando dentro del simulador o del objetivo que ustedes tengan principal en el área, ¿cierto? Estas preguntas hay que tener en cuenta que no tienen ningún tipo de calificación. Entonces, esto es solo evaluativo para los docentes. Si se desean tener en cuenta o no, no hay ningún problema. Al final vamos a ver cómo se ven en el reporte que genera el simulador. Y si desean, pueden añadir una página en donde puedan escribir los procesos que van a realizar los estudiantes, ¿cierto? Entonces, esto también es importante porque les ayuda a ustedes a ver qué se realizó dentro de la práctica de laboratorio. Entonces, bueno, después de haberles explicado esto, vamos a tener en cuenta 2 datos importantes que nos dijeron al principio. Entonces es el ángulo de elevación, el valor del ángulo de elevación, que es de 30,5 grados, y también la escala que se tiene, que es de 1 a 150. ¿Y qué datos nosotros necesitamos hallar? Es la altura máxima y el ancho máximo. Y con la regla estamos tomando la distancia, ¿cierto? Estamos midiendo la distancia que nos va a ayudar a determinar estas alturas máximas. Ay, listo, entonces no hemos medido porque no alcanzamos a ver, pero vemos que hay un instrumento el cual nos ayuda a nosotros a tener un acercamiento que es la lupa. Entonces acá miramos que coloquemos bien en el lugar que es y acá la distancia. Entonces vemos que es en 40, ¿cierto? De 0 a 40. Entonces esa distancia es igual
a 40 centímetros. Después de esto, en nuestro procedimiento nos dicen que empecemos a tomar los datos, ¿cierto? Acá nos dicen que tomemos datos de esos valores y después nos dicen los cálculos. Dice, usa el botón de información para calcular las ecuaciones relacionadas con esta práctica de laboratorio. Entonces vamos a ver en el botón de I las ecuaciones que nos dan, que era lo que les mostraba ahora. Entonces nos dicen que hay una ecuación de relación trigonométrica del ángulo y nos dan dos ecuaciones. Para el desarrollo de esto yo tengo como una vista general de cómo se vería el triángulo en razones trigonométricas, ¿cierto? Entonces acá tenemos cómo se vería el puente y las distancias que yo voy a tomar y con los datos. Acá no tenemos el valor del ángulo correcto que nos dan en este laboratorio, sin embargo nos va a ayudar a tener una vista más visual de lo que estamos realizando. Entonces acá nuestras ecuaciones nos dicen que tenemos una ecuación de relaciones trigonométricas del ángulo. Para esto nosotros necesitamos hallar el ancho máximo del puente. Entonces, para nosotros determinar este ancho máximo, debemos de conocer la distancia horizontal de los triángulos en el cateto X. Entonces, haría en este cateto X y esto restarle el ancho total del puente. Para esto, entonces, necesitamos la hipotenusa y el coseno de este ángulo, que en este caso la hipotenusa es la mitad de esta distancia, que en este caso serían 20. Pero nuestro ángulo en este caso sería de 30,5, que es nuestro ángulo de elevación. Entonces, ya teniendo estos datos, vamos a hallar nuestro cateto en X, el valor. ¿Cómo nosotros podemos realizar esto? Dentro de nuestro simulador, ¿cierto? Tenemos la calculadora y aquí podemos tener el procedimiento. ¿Cuál es el objetivo de lo que hace el simulador? Es de que el estudiante no tenga que pasar de una pestaña a otra, sino que tenga todo dentro de él y pueda concentrarse en lo que se está realizando en el simulador. Ese es un objetivo principal. Entonces tenemos en cuenta que es 20 por el coseno de 30,5. Perdón, acá no coloqué el coseno, entonces sería 20 por el coseno de 30,5. Y acá tenemos el valor de 17,2325. Entonces eso lo voy a colocar acá en nuestro 17, nuestro resultado, 17,232 centímetros. Entonces, hay que tener en cuenta de que esa distancia corresponde solo a un triángulo de ellos. Para tener en cuenta los dos triángulos, entonces le restamos los 40 centímetros menos dos veces este resultado, ¿cierto? Lo del cateto en X, para hallar la altura, el ancho máximo. Entonces acá tenemos en cuenta que es 40 centímetros menos 2 por 17,232. Entonces eso lo podemos realizar dentro de nuestra calculadora, ese procedimiento. Entonces decimos que es, ay, se me olvidó el procedimiento. Entonces 40 menos 2 y esto multiplica a 17,232. Y esto es igual a 5,536 centímetros. 5,536 centímetros.
Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que debemos hacer es registrar el ancho máximo, ¿cierto? Entonces acá, ancho máximo. Es igual, ya tenemos en cuenta que es 5,536 centímetros. Ah, bueno, pero a nosotros nos mencionaron algo, que es, nos habían dado una escala, un plano a escala de ese puente. Entonces, para hallar la altura, el ancho máximo real, entonces, ancho máximo real, tenemos que multiplicar este valor por 150 para pasarlo a la escala real. Entonces esto lo podemos hacer acá en la calculadora también. Entonces a esto le multiplicamos 150. Entonces nos da 830,4. 830,4 ¿qué? Centímetros. Pero nosotros tenemos que pasar esto a metros. Y esa escala de conversión, entonces es 830, perdón, centímetros, lo multiplicamos por 100, perdón, lo dividimos, dividido 100, y esto es igual a 8,30 metros, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos nuestro ancho máximo en la escala real, porque esto fue lo que nos pidieron dentro de nuestro simulador, que debíamos de registrar los datos en la escala real. Ahora, ¿qué vamos a hallar? Vamos a hallar la altura máxima de nuestro puente, ¿cierto? De qué necesitamos, qué altura máxima debe de estar para poder pasar por ahí. Entonces, esta altura máxima va a ser igual a la altura de estos triángulos formados por el puente en el cateto en Y, ¿cierto? Para determinar este valor, nosotros tenemos que tener la siguiente ecuación trigonométrica, que es h, que es la altura, la hipotenusa, por el seno de nuestro ángulo, que en este caso ese seno es 30,5. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Lo realizamos en nuestra calculadora. Los simuladores siempre tienden a ser así, de tener una práctica y una sesión de procedimiento. En esa sesión de procedimiento, digamos, si estos simuladores se desarrollan dentro de el aula de clase como taller, son muy importantes porque le sirven al docente de retroalimentación de qué falencias tienen los estudiantes, de cómo puedo profundizar en ciertos temas. Entonces, por eso son importantes también que los simuladores se puedan ver también como talleres dentro del aula de clase o talleres propuestos para repasos dentro del aula, ¿cierto? Entonces, sí son importantes por estos procedimientos que se realizan dentro de ellos. Bueno, entonces acá tenemos que es 20 por el seno de 30,5. Este es para hallar nuestra altura máxima. Entonces acá le damos igual y nos dice que es 10,150. Entonces acá le da centímetros. 10,150 centímetros. Para hallar ya nosotros tenemos que pasarlo a la escala real porque ya estaba la altura acá, ya era la que habíamos determinado que era la mitad de él. Entonces acá es 10,150, perdón, por 150. Acá lo volvemos a hacer dentro de nuestro procedimiento. 10,150 por 150 y nos da que es 1522,5.
centímetros. Entonces, ya teniendo nuestra altura máxima, lo podemos hacer, lo podemos registrar en nuestra libreta, ¿cierto? Entonces, acá ponemos 10, 150 centímetros, pero a la escala real, entonces nuestra altura máxima es igual a 10,150 centímetros por 150, y esto nos dio un valor de 1522, si lo olvidé puedo ir de nuevo a él, 1522,5. Pero hay que recordar que esto está dado en centímetros, entonces lo tengo que pasar a metros. 1522,5. Entonces hago la conversión, 1522,5 dividido en, y esto es igual a 15,225 metros. Entonces ya tenemos aquí en nuestro simulador, ya tenemos la altura máxima y el ancho máximo. Ahora, después de haber realizado esto, podemos ir a nuestro registro de datos. El registro de datos para los simuladores se encuentra en la parte izquierda, en el segundo botón. Hay algo que olvidé decirles, y es que dentro del simulador, ¿cierto? Ustedes pueden tener la unidad de aprendizaje de este simulador. ¿Cómo pueden acceder a ella? Entonces pueden acceder a ella en la parte superior. Si ven, hay un tercer botón. Este tercer botón los va a llevar a la parte teórica de lo que están realizando, ¿cierto? Entonces acá tienen todo el concepto teórico de triángulos y razones trigonométricas y lo que les puede ayudar. Este contiene una voz en off, acá no se escuchó, no sé si la pueden escuchar, pero es toda. Ahí tienen una voz en off, el cual les va a ayudar a tener una guía, y aquí también se van a poder encontrar con una serie de ejercicios de aprendizaje, los cuales les van a ayudar a los estudiantes, a tener como una idea de lo que se está realizando. O sea, es aconsejable de que antes de ver el simulador puedan ver la unidad de aprendizaje. Sin embargo, si están dentro del simulador y ven la unidad de aprendizaje, les va a servir mucho para poder tener como esa conceptualización clara dentro del simulador, ¿cierto? Entonces, volviendo a nuestro simulador, nos muestra el registro de datos. Perdón. Y acá tenemos un registro de datos que nos habla del ángulo de depresión, y del barco nos dice que nos diga el ancho máximo y la altura máxima del barco que puede pasar por ahí. Ya tenemos nuestro ancho máximo y nuestra altura máxima, ¿cierto? Nos falta determinar nuestro ángulo de depresión. Ese ángulo de depresión lo calculamos. Ay. Ay. Lo calculamos y esto es igual a 180 grados menos los 90 grados menos nuestro ángulo principal, que es 30,5. Yo ya había realizado esto por aquí y esto es igual a 59,5 grados. Entonces nuestro ángulo de depresión es de 59,5 grados y eso lo pasamos a nuestro registro de datos. Entonces vamos a ver cómo nos da. 59,5 grados. Nuestro ancho máximo, no recuerdo cuál era el valor de nuestro ancho máximo, entonces voy a la libreta que está aquí y puedo colocarlo, es de 8,30 y nuestra altura máxima es de 15,225. Entonces acá tenemos, ¡ay!
Porque acá. Entonces, acá tenemos que es 8,30 metros y acá de 15,22. Le podemos dar en el botón de verificar, ¿cierto? Entonces dice, felicitaciones, los datos son correctos. A continuación, puedes generar el reporte de la práctica. Voy a colocar un dato erróneo para que ustedes aprecien cómo se vería si no está correcta la información. Cuando yo no tengo correcta la información, le doy en verificar y nos dice, no son correctos, por favor realiza el desarrollo. Entonces vemos que hay una X y nos indica cuál dato no es correcto. Esto nos ayuda mucho para que los estudiantes puedan ver cómo en qué están fallando y qué no entendieron o qué concepto han perdido o qué concepto han olvidado, ¿cierto? Entonces, con respecto a esto, pueden ir a hacer como una retroalimentación y poder tener como un concepto más claro de lo que se está realizando. Voy a colocarlo aquí, 8,30. Eso les genera pues a los estudiantes un poco menos de la calificación, pero no es algo muy grande como para que el estudiante tenga un reporte malo, ¿cierto? Sino como esto sirve como una guía, pero dentro de la calificación no es muy significativo para ellos. Ahora vamos a ver qué sucede, ¿cierto? Quería mostrarles aquí esta parte de la libreta, de la parte de las preguntas. Vamos a resolver la primera, ¿cierto? Entonces dice, según sus lados y sus ángulos, ¿qué tipo de triángulo forma la nave elevada del puente con respecto al río? Entonces dice, lo que vimos es que forma dos triángulos rectángulos, ¿cierto? Ay, acá lo copié mal. Entonces vamos a ver cómo aparece en nuestro reporte del laboratorio esta información que suministramos dentro de nuestra libreta. Entonces, ya teniendo nuestro registro de datos, podemos darle el reporte y siempre antes del reporte, pues en este caso nos hace una simulación del celular que aparece y de los datos que nosotros tomamos. Entonces vamos a tener una interacción. Entonces dice, muy bien, has hecho un gran trabajo, el tráfico fluvial está siendo despejado. Entonces ya pasamos aquí. Y nos dicen, siempre nos dicen como en los procesos a seguir dentro de nuestro simulador. Siempre se van a encontrar con unas preguntas conceptuales. Esto es muy importante porque aquí pueden afianzar un poco más lo que se está desarrollando, ¿cierto? Entonces, hay un enunciado, dice que la nave del puente de Londres al elevarse forma un triángulo con respecto a la horizontal del puente, así que en la imagen se tienen dos triángulos semejantes formados por los vértices A, B, C y D, E, C. Entonces acá vemos nuestros vértices, ¿cierto? Acá D, E, C y A, B, C. La que eleva. Sabiendo esto, responde. Entonces, como nos damos cuenta aquí, siempre en estas preguntas conceptuales se utiliza información de lo que ha hecho dentro del simulador. Eso es como para afianzar mucho más el conocimiento o los conceptos que se tuvieron dentro de él y son muy importantes, ¿cierto? Esto también le sirve como de retroalimentación al estudiante. Voy a colocarlos de manera aleatoria para que veamos cómo se ve dentro la práctica del laboratorio para que ustedes vean cómo vamos a terminar esta práctica. Entonces, al terminar, nos da la calificación y nos dice que está generando el reporte y que debemos esperar un momento. Cuando él nos dice esto, dice, el reporte del laboratorio y los datos de esta práctica han sido enviados a tu profesor. Esto es en efecto una simulación de lo que se hace. El simulador no les va a enviar a ustedes el reporte en PDF. Lo que sucede es que el reporte se descarga, ¿cierto? Si ustedes ven mi pantalla, está descargado, pero esto es como una forma de como simular para que lo tengan en cuenta y decirle a sus estudiantes de que el reporte debió de ser descargado en su
perdón, en su computador y que debe de ser enviado al docente, porque si ellos se llevan esto, pues no les van a enviar la información y van a pensar que ustedes la van a tener. Entonces, voy a abrir el reporte de laboratorio para que puedan ver cómo se ve. Entonces nos dice acá, nos hablan del usuario, de la institución y la calificación. El tiempo de sesión. Este tiempo de sesión siempre es importante porque les va a mostrar a ustedes cuánto el estudiante estuvo en él. Digamos que un estudiante que se demoró 1 minuto realizando la práctica es algo muy poco confiable de que haya hecho la práctica en un buen margen o que lo haya hecho a conciencia, porque los simuladores Cloud Labs tardan aproximadamente de 15 a 30 minutos para su desarrollo, ¿cierto? Entonces, esto también es un dato importante. La cantidad de intentos, no les comenté, pero sí afecta un poco dentro de la calificación, baja puntos mínimos, ¿cierto? Nos aparece el registro de datos, los datos que nosotros suministramos dentro del simulador, nos muestra el plano del puente y lo que hicimos dentro de él, ¿cierto? Y acá nos aparecen las preguntas conceptuales. Si vemos acá aparecen nuestras respuestas y las respuestas esperadas. ¿Esto por qué se pone de este modo? Para tener después como un concepto o un entendimiento, una interacción con el docente y decir, ve, profe, ¿por qué esto? Y el docente puede como dar esa interacción dentro de lo que está sucediendo. También tenemos las preguntas complementarias, como les decía. En este caso, en todos los simuladores son 4 preguntas. El docente decide si el estudiante las respondió o no. No es una obligación porque estos no tienen calificación. Sin embargo, pues cada docente elige si las toma o no en cuenta. Y aquí, por último, nos encontramos con el procedimiento que nosotros realizamos dentro del simulador. Si lo pueden acá ver, están todos los datos y cómo realizamos el procedimiento. Esto también es importante como para el docente, para que pueda ver cómo se está desarrollando las actividades dentro del simulador. Y esa es como la parte de este simulador. Falta, les voy a mostrar otros botones, en los cuales también sirven de ayuda para los simuladores. En este caso, si el estudiante quiere volver a realizar la práctica, le puede dar en eliminar, ¿cierto? Y el simulador se vuelve a reiniciar, también teniendo en cuenta que la cantidad de intentos cambia. También tenemos un botón que es un botón de ayuda en el cual tiene la parte conceptual de algunos botones y también de algunas objetos que hay dentro del simulador que les puede servir y que el estudiante no tenga claro qué es. Esos son como los botones que faltaban mostrarles. Y acá también tenemos un botón de cambio de unidades. Entonces, si se desea hacer el sistema inglés, entonces se puede cambiar y el estudiante va a tener como esa posibilidad. Y eso ha sido como todo el proceso de este simulador, el primer simulador de esta sesión. Voy a compartir nuestro segundo simulador, ¿cierto? Acá compartimos en pantalla. Este, como les decía, es un simulador de una función lineal, es de un sensor de temperatura. Este simulador se encuentra nuevamente en la parte de matemáticas 2, en la parte de funciones. Entonces vamos a ver de qué se trata este simulador. Entonces dice que en una empresa de mantenimiento de hornos de fundición, un cliente ha solicitado reemplazar el sensor de temperatura análogo de su horno por un sensor digital, debido a que el sensor análogo es difícil de leer. Para darle solución al cliente, la empresa ha adquirido un sensor que convierte el cambio de temperatura en una señal variable de voltaje. Se usará un microcontrolador que requiere ser programado para convertir el valor del voltaje en un valor de temperatura para mostrar en una pantalla. Dice que tú como jefe de mantenimiento debes analizar
los datos entregados por el sensor y seleccionar cuál es la función matemática que le permita al microcontrolador calcular adecuadamente el dato de temperatura a mostrar de acuerdo con el valor de voltaje entregado por el sensor. Si nos damos cuenta, todos los simuladores de CloudLab siempre pasan al hacer que el estudiante se apropie de la situación problema y le dan una función dentro de lo que va a realizar. Siempre en los simuladores se van a encontrar con eso, de que va a pasar a una situación real y de cómo el estudiante o de quien lo esté realizando puede pasar a esa situación y hacerse cargo de algo que realmente pasa en la cotidianidad de una empresa o en algo cotidiano del. Acá vemos de nuevo nuestras partes activas. Si ven, acá vemos el microcontrolador, nos dice qué hacer. Ahí lo que hizo fue conectar el voltímetro para que tome las medidas. Luego nos muestra acá otra parte, pero entonces aquí lo estoy realizando simplemente con los procedimientos que nos muestran las partes que tienen. Si yo no quiero realizarlo así, ¿cierto? Si me encuentro algo confundida con esta información, entonces voy al procedimiento. O si no conozco alguno de los elementos que hay dentro del laboratorio, ¿cierto? Que es lo importante identificarlos. Entonces, nos habla de un horno de fundición, un sensor análogo tipo reloj de temperatura, un termocupla, un microcontrolador, un voltímetro y un monitor o una pantalla, que eso lo podemos identificar acá, ¿cierto? En nuestro procedimiento nos habla de una configuración del laboratorio y nos dice que presiona el microcontrolador para conectar el voltímetro. Bueno, entonces eso ya lo hicimos, conectamos el microcontrolador y el voltímetro, que fue las funciones que realizamos simplemente viendo en el simulador que habían unas zonas activas. Dice que enciende el horno de fundición presionando sobre el botón de color verde. Luego de esto, hay que presionar el sensor análogo tipo reloj de temperatura para obtener una vista ampliada de este. Observa el aumento de temperatura con respecto al valor del voltaje registrado por el voltímetro. Dice que toma al menos 12 valores de voltaje registrados por el voltímetro con su respectivo equivalente en temperatura registradas por el sensor análogo de tipo reloj. Bueno, entonces según la configuración del laboratorio, yo tengo que tomar 12 valores que se muestran dentro de la temperatura que va aumentando y el voltímetro también me va a mostrar el voltaje que tengo que realizar, ¿cierto? Entonces voy y ya llevo 3 pasos de estos. Acá le doy clic. Entonces acá está nuestro termómetro de temperatura y nuestro voltímetro. No está tomando medidas, ¿cierto? Entonces voy a encenderlo y vamos a que tome medidas. Acá debemos de estar muy pendientes, yo voy a estar pendiente de estas medidas. Esto es lo mismo que pasa en un laboratorio. Yo recuerdo que en el laboratorio de física yo tenía que ver y estar pendiente de estas temperaturas acá. Entonces tengo que estar pendiente para tomar esas temperaturas que me muestra el voltímetro. Entonces, para tomar 12 medidas de esto, lo que realicé fue tomarlo de 50 y después de 100 en 100, ¿cierto? Que nos dan en total 12 medidas. Entonces vamos a mirar cómo toma esa medida nuestro voltímetro. Vamos a esperar un momento, él siempre está simulando lo que está sucediendo hasta que llegue a 1000, ¿cierto? Nuestra temperatura máxima y vemos qué más debemos de realizar dentro de nuestro simulador. No sé si escuchan ahí, pero el simulador siempre tiene sonidos de fondo, el cual hace como, valga la redundancia, la simulación de lo que puede pasar en un laboratorio. Entonces es como interactivo y hace de que esa interacción
funcione muy bien para tener la atención de quien lo realiza. Entonces acá debemos de esperar nuevamente que nuestro sensor tome las temperaturas y ya nosotros vamos a realizar un procedimiento que nos va a indicar qué sigue después de tomar estas temperaturas. Entonces vamos a esperar aquí que llegue hasta 1000. Si alguien tiene alguna inquietud, puede escribirla mientras vemos qué pasa con el simulador. Listo, entonces ya vamos a llegar a 1000 y vamos a ver qué sigue dentro de nuestro procedimiento. Entonces ahí ya nos muestra de que terminó. Vamos a apagar y vamos a ver qué sigue. Entonces nos dice, en el tercer paso nos habla de una construcción de la función lineal. Entonces dice, presiona la pantalla ubicada en la pared del laboratorio virtual. Llena la tabla de datos con 12 valores anotados durante la configuración del laboratorio. Entonces, luego debemos de presionar el botón graficar datos y observa cómo sobre la gráfica se marcan los puntos que corresponden a los datos ingresados en la tabla. Entonces, vamos a presionar en la pantalla y nos dice que registremos unos datos. Vamos a registrar esos datos. Entonces, yo tomé los datos mientras íbamos realizando la práctica y los voy a anotar acá en nuestro simulador. 9.5, 3.4, 1.9, 34.7 y 47.1, 60, 72.1, 84.9, 97.7, 109, me equivoqué, 109.6 y en 1122.1. Entonces acá nos decía nuestro procedimiento que debíamos darle, presionar en el botón graficar datos. Entonces, después de esto nos dice, observa cómo sobre la gráfica se marcan los puntos correspondientes a los dos datos ingresados en la tabla. Entonces, esto es temperatura versus voltios, ¿cierto? Nuestra gráfica. Y tenemos que tener en cuenta que estamos realizando la práctica de una función lineal. Entonces acá vemos que selecciona el menú desplegable la ecuación que corresponda con la función lineal. Luego nos dice que realiza los cálculos necesarios que te permitan hallar los valores de la ecuación seleccionada. Esta será la ecuación con la que el microcontrolador convertirá el valor del voltaje en un valor de temperatura. Entonces, tenemos que buscar aquí nuestra función de ecuación lineal. Ahora bien, tenemos que hallar los valores para que esto haga la conversión, ¿cierto?, a una función lineal que convierta ese valor de voltaje en un valor de temperatura. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos esto?
si no tenemos un conocimiento de cómo hacer esto, en las ecuaciones nos pueden ayudar, ¿cierto?, a cómo realizar esta función. Entonces nos dicen, ecuación de la recta con dos puntos. Entonces nos dan una ecuación de la recta con dos puntos. En este caso nosotros tenemos X y Y, ¿cierto?, que fue lo que hallamos, la temperatura y el voltaje. Yo por acá tengo unos datos, unas ecuaciones, perdón. Entonces acá podemos realizar nuestra ecuación. Entonces tenemos que Y1 menos Y menos Y1, X menos X1, tenemos Y2 menos Y1, X2 menos X1. Entonces vamos a sacar los datos de esta ecuación. En este caso, voy a empezar a despejar nuestra ecuación para poder hallar los datos de nuestra función lineal. Entonces acá tenemos que despejamos estas funciones, ¿cierto? Y nos dicen que es acá 1000. Y acá sería menos 23, ¿cierto? Lo único que hice fue pasar a este lado esta función y a este lado, todos a multiplicar. Entonces ahora vamos a multiplicar y por 122, perdón, punto 1 y y por 0 es 0. Entonces acá multiplicamos menos 23 por 122.1. Aquí volvemos a realizar lo mismo, entonces sería 1000x menos 23x. Entonces aquí hacemos nuestra ecuación, entonces y es igual a 122.1 y aquí despejamos, ¿cierto? Entonces aquí nos da 1000 menos 23 sería 977. X y aquí este está restando, lo paso a sumar, 2808, 2808.3. Este no es X, este lo despejé solito. Y ahora despejo esta ecuación, entonces hagámoslo en nuestra calculadora, estos datos sí. Siempre se van a encontrar en los simuladores con calculadoras, libretas y conceptos que no tengan claros para que lo tengan en cuenta. Los botones que les mostré al principio siempre se los van a encontrar en la parte izquierda del simulador y si necesitan algo más dentro de él, digamos que a veces hay unas funciones que les pueden ayudar, lo van a encontrar dentro de en la pantalla y los van a poder hacer como conversiones o datos que se deben de tener en cuenta para realizar en el simulador. También lo van a tener dentro de la pantalla para que lo tengan en cuenta. Siempre toda la información va a estar suministrada y la idea es que el estudiante tenga como una forma lineal de hacer el simulador y también más allá de que sea lineal, de que sea práctico para él y no tenga que irse como de un lado a otro para buscar cómo realizar eso, ¿cierto? En este caso yo lo estoy haciendo porque estoy en un lugar diferente, ¿cierto? Pero esto lo podría realizar y para mayor facilidad para mostrarles a ustedes. Sin embargo, el estudiante igual lo puede hacer acá dentro de la libreta. Siempre están las 4 preguntas que les había mencionado. En todos los simuladores siempre están las 4 preguntas y ya ustedes después de esas 4 preguntas pueden añadir las hojas que deseen. Bueno, entonces aquí en este caso vamos a realizar este despeje de esta Y para tener nuestra función lineal y registrar nuestros datos. Entonces aquí es 977 dividido 122,1. ¿De dónde sacaste esos datos, Natalia? Bueno, ¿de dónde los saqué? Fueron los datos que nos suministraron en la tabla que tomamos todos los valores de temperatura, ¿cierto?
temperatura en X, X1 y X2, y voltios Y1 y Y2, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Entonces acá tenemos nuestra función. Entonces 977 dividido 122, esto es igual a 8, ¿cierto? Pues para aproximar, tenemos dos ceros. Entonces 8 y sería 2808.3 dividido 122.1. Dividido 122.1. Entonces este valor de B es 123. ¡Ay! 23. Entonces ya tenemos nuestra función lineal para nuestro registro de datos. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Debemos de ponerlos acá en nuestra pantalla según el procedimiento. Dice que después de que registremos nuestros datos, presionar el botón trazar función, observa la gráfica trazada y se espera que la función graficada pase sobre todos los puntos marcados en el plano. Vamos a ver si hicimos bien nuestra labor. Entonces 28 y acá 23. Ponemos trazar función y nos dice, ¿estás segura de que este modelo matemático, este es el modelo que deseas implementar? Sí, yo estoy segura, entonces le doy sí. Muy bien, Muy bien, los parámetros de la función lineal son correctos, entonces le doy a aceptar y nos dan un mensaje de felicitación que hemos hallado correctamente la función lineal. Entonces vemos que está la función lineal, ¿cierto? Porque pasa por todos los puntos. ¿Qué pasaría si yo colocara, ya no se puede colocar un valor diferente? Si se coloca un valor diferente, entonces nos van a aparecer ventanas donde nos indique dónde está nuestro error. En este caso ya no se puede realizar porque ya pasé todas las funciones. Tocaría reiniciar el laboratorio. Pero en este caso hicimos bien nuestro procedimiento, entonces luego de esto no aparece como un registro de datos porque ese registro de datos ya lo hicimos dentro de nuestra pantalla. Sin embargo, debemos de ir a la parte izquierda en el segundo botón para descargar nuestro reporte. Entonces dice, los datos registrados son correctos. ¿Desea continuar con la generación del reporte? Entonces le doy a aceptar y lo mismo que pasaba anteriormente. Siempre nos va a aparecer unas preguntas conceptuales las cuales nos dan a nosotros como docentes, o ustedes como docentes, perdón, la información de cómo se manejó ese simulador cómo ese simulador le aportó al estudiante, ¿cierto? Porque son conceptos muy parecidos de lo que se trata en él a lo que se va a responder en estas preguntas conceptuales. También acá tenemos, como les mostré, nuestras preguntas complementarias. Miremos una de ellas a ver qué nos dice. Dice, dos personas se encuentran separadas y se conocen la función recta que las une. ¿Se podrá determinar la distancia? ¿Cómo? Entonces, nosotros deberíamos de saber que sí, y esto se puede determinar por medio de la función de la recta, que fue lo que realizamos dentro de nuestro simulador, y lo podemos hallar con los puntos en X y en Y, y a partir de estos podemos determinar esa distancia. ¿Y cómo lo podemos realizar? Con el teorema de Pitágoras. Entonces, eso lo que hacen, lo que les quiero mostrar con estas preguntas es que se pueden realizar, ¿cierto? Conceptos que no se tienen claros o que les pueden ayudar a los estudiantes a tener como esa claridad de lo que se está desarrollando. Entonces, bueno, volvemos aquí, volvemos a darle a aceptar. Dice, no hemos leído el enunciado, perdón. Dice, una persona cuenta con un vehículo que le presenta de manera gráfica las distancias que recorre, tomando como un punto de referencia su hogar al final del día. El vehículo
le muestra la gráfica para 2 trayectos que hizo de su casa al trabajo. Entonces acá están los 2 trayectos y los podemos ver. Entonces dice, trayecto que hizo de su casa al trabajo es la línea roja y del trabajo a su casa es la línea azul. A partir de esto, la persona desea conocer la siguiente información. Entonces dice, si la velocidad es el cambio de la posición con respecto al tiempo, ¿en cuál de los dos recorridos tuvo una mayor velocidad? Entonces, ¿qué debemos de ver? Los trayectos que hacen, teniendo en cuenta que el primero, que esto va en kilómetros y este es el tiempo, en X es el tiempo y en Y son los kilómetros, vemos que el trayecto que realiza del trabajo a la casa tuvo mayor velocidad, entonces colocamos trabajo a casa y aquí. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones describe las funciones lineales de los dos trayectos registrados por el vehículo? Entonces nos muestran unas funciones y hay que mirar cuál describe mejor el trayecto que se hizo. Pues miremos en Y, vemos que es 4/5, ¿cierto? Y1, 4/5, y acá vemos que Y2 es X más 4. Vemos que está acá. Entonces colocamos acá. Miremos a ver si sí es así. Y acá dice cuántos kilómetros hubiera recorrido en el trayecto casa-trabajo durante los 4 minutos que tardó en llegar a la casa. Entonces esto también lo tienen que determinar, ¿cierto? Los estudiantes y saber qué se está realizando. Entonces también en esa parte pueden hacer un registro de los datos que se generan. Vemos aquí que nos dice que los datos generados no pudieron ser guardados porque ya has registrado una calificación y un reporte de laboratorio para esta práctica. Por favor, comunícate con tu profesor. Lo que pasa aquí es que como ya se había realizado la práctica y se descargó, entonces hay 2 simulaciones que ya tiene el estudiante. Entonces es como un recordatorio para que el estudiante mire como qué reporte está realizando. Algo que no les he mencionado es que en los simuladores no se puede guardar la información. Digamos, el estudiante llegó hasta la mitad de la práctica y cerró la pestaña. Si cierra la pestaña, esa información no es guardada y va a tener que realizar de nuevo el simulador, ¿cierto? Los simuladores pues, no son iguales para todos los estudiantes, todos los simuladores siempre tienen datos diferentes, esto con el objetivo de que no haya como una copia entre estudiantes y se pueda tener una mejor comprensión de lo que se está realizando. Los valores siempre son aleatorios para que se tengan en cuenta. Aquí vamos a ver el simulador, cómo se muestra. Los simuladores siempre tienden a mostrarse, y los reportes de simulación tienden a mostrarse de igual modo para todos, ¿cierto? Siempre hay una tabla de datos y las funciones que se graficaron. En este caso fue el registro de datos que se hizo. No es igual al otro, ¿cierto? Pero siempre muestra ese registro de datos que es una parte importante para que el docente vea. Las preguntas conceptuales, aquí vimos las respuestas esperadas y las respuestas dadas. Y también tenemos las preguntas conceptuales, que como les digo, siempre van a aparecer dentro de los simuladores, pero no tienen ningún tipo de calificación. Ese ha sido como el segundo simulador del día de hoy. Muchas gracias, Maritza. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego.